Alumnitos, el día de hoy vamos a hacer el tema de análisis combinatorio. Ya saben, soy su profesor Julio Arapa y vamos a empezar con este temita que ya lo hemos visto la clase anterior de este curso, y vamos a hacer unos problemitas un poquito más complejos para que ustedes apliquen un poquito más de razonamiento, ¿ya? Bien, recuerden que en el análisis combinatorio tenemos tres tipos de análisis combinatorios o tres tipos de combinaciones. ¿Cuáles son? Las variaciones, las combinaciones y las permutaciones. Muy bien. En las variaciones sí importa el orden, en las combinaciones no importa el orden y en las permutaciones también importa el orden. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes formulitas aplicando factoriales, ¿no? Y ese tema también lo hemos visto anteriormente. Entonces no se olviden de eso, y que en el video anterior también hemos visto cómo se aplica el tema de los factoriales. Acá estamos representando las variaciones con la letra V, ¿verdad? Con la letra V y la letra N y K. N es el número de elementos que vas a tener y K es las formas en las cuales vas a tener que hacer la combinación, la variación o la permutación, ¿no? Entonces, estas tres formulitas las vamos a utilizar. Yo te voy a indicar cómo, de acuerdo a los ejercicios que vamos a realizar. Para esto tienes que saber mucho el tema de factoriales, ¿no? Por ejemplo, tienes que saber lo que es un factorial y cómo realizar las operaciones con factoriales, tal como lo hemos hecho en la clase pasada. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Hemos hecho el tema de factoriales y esta resolución va a ser justamente aplicando ese tema. Muy bien, vamos a ir con el primer ejercicio que nos dice: ¿cuántos números de cifras diferentes pueden formar con los números 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9? Muy bien. O sea, tenemos que formar números de cifras diferentes. ¿Con cuántos podemos formar, no? Con estos 7 números, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes podemos formar con los números 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuántos números podemos formar? Muy bien. Cuando hablamos de 3 cifras diferentes, jovencitos, entonces nos estamos dando cuenta de que son números que tienen 3 cifras, ¿no? Que tienen que utilizar estos números que están en la parte del problema, ¿no? Los números 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9. ¿Qué números pueden ser, por ejemplo? 124, ¿sí? 457 también. Puedo utilizar 3 números, pero lo que nos está indicando cuántas formas diferentes puede haber, ¿no? ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes pueden formar con estos números? Les pregunto, jovencitos, ¿va a importar el orden? ¿Sí va a importar el orden o no? Para aplicar variaciones o combinaciones. Sí importar el orden, ¿verdad? Claro, porque no es lo mismo decir 124 que 421. Tiene que importar el orden, ¿correcto? Entonces vamos a aplicar la fórmula, pero vamos a darle valor a cada uno. N ya te dije que era, ¿no? El número de, bueno, el número de elementos que queríamos hacer la variación. Entonces, ¿cuántos elementos hay? A ver, está el número 1, el número 2, el número 4, el número 5, el número 7, el 8 y el 9. Son 7, ¿verdad? 7 números. ¿Y cuántas cifras son las que tiene que tener ese número, ¿no? Estas combinaciones? Tiene que ser un número de 3 cifras. Por eso acá le vamos a poner 3. Entonces lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula de variaciones, jovencitos. La fórmula que anteriormente les he dicho. Entonces vas a reemplazar en vez de n y en vez de k, y le vas a aplicar el factorial como corresponde, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a indicar esto. Entonces medida, en vez de n ponemos el 7 y en vez de k ponemos el número 3. Igualmente vamos a hacer dentro de la operación. Entonces en vez de n vamos a poner 7 factorial y abajo vamos a poner n menos k, que sería 7 menos 3 factorial. ¿Correcto? Muy bien. Eso me quedaría. Entonces 7 menos 3, ¿cuánto es, jovencitos? Fácil, ¿no? Es 4. Entonces me quedaría 7 factorial sobre 4 factorial. Y esto es muy fácil de resolver, jovencitos. ¿Por qué? Porque acá podrías aplicar factoriales perfectamente, indicando que 7 factorial sería 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. ¿Correcto? Sobre 4 factorial.
¿Para qué, profesor? Para que el 4 factorial se vaya, ¿verdad? Se va el 4 factorial en el numerador y se va el 4 factorial en el denominador. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te quedaría? 7 por 6 por 5. ¿Y cuánto es 7 por 6 por 5? Lógicamente, aplica 6 por 5, 30, 30 por 7, 210. Entonces, hay 210 formas en las cuales podemos variar estos números en un número de 3 cifras, ¿correcto? Y jovencitos, creo que estamos muy bien, creo que han entendido claramente el problema, simplemente tienes que adecuarlo de acuerdo a tu conveniencia o de acuerdo a lo que te pide el problema, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplito para que tú lo tengas muy en cuenta, ¿ya? Bien. El ejemplito número 2 que te dice, se sortean dos tablets, te dice iguales entre 10 personas. ¿De cuántas formas se puede escoger a los ganadores? Muy fácil, ¿verdad? A ver, antes de empezar con este problemita vamos a recordar nuevamente variaciones, combinaciones y permutaciones. En este problemita de las tablets, ¿tú crees que importará el orden? Claro, imagínate que son dos tablets que se van a sortear. ¿Interesa quién saque primero y quién saque segundo? No interesa, ¿verdad? Claro, el orden no me va a interesar. Y si el orden no me interesa, ¿cuál podría ser? ¿Una combinación o una permutación? O una variación. Sería una combinación, porque en la combinación no interesa el orden, ¿correcto? En la combinación no interesa el orden. Entonces, vamos a aplicar pues la fórmula de la combinación, ¿no? Que ya la tenemos y que la tienes que aprender. ¿Correcto? Entonces, vamos a, igual que el problema anterior, vamos a buscar la manera de encontrar n y la manera de encontrar k. A ver, n va a ser el número de elementos total. Entonces, en este ejercicio te das cuenta de que las dos tablas se van a buscar, bueno, se van a sortear entre 10 personas. O sea, el total es 10. N va a ser 10. Y lógicamente que cuántos elementos son los que tenemos que sortear, pues son dos, ¿no? Porque van a ser dos tablets. Entonces, son 10 personas y dos tablets. Entonces, ¿de cuántas formas se puede escoger a los ganadores? Entonces, eso vendría a ser una combinación, ¿correcto? Entonces, vamos a aplicar la fórmula de combinaciones que ya tenemos acá, aplicando siempre factoriales como les indiqué anteriormente. ¿Ya, jovencitos? Entonces, vamos a reemplazar. En vez de n vamos a poner 10, en vez de k vamos a poner 2, ¿correcto? Entonces, así ponemos y en vez de k2, y ahí tenemos. Muy bien, 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. 10 menos 2 va a ser que es 8, 8 por 2, 8 factorial por 2 factorial como denominador y el 10 como numerador. Jovencitos, un problema también súper sencillo. El 10 factorial lo podemos indicar de esta manera, ¿no? 10 por 9 por 8 factorial. ¿Correcto? Y esto sobre 8 factorial por 2 factorial. Jovencitos, el 8 factorial y el del numerador y el del denominador ¿se pueden ir? Claro, porque están multiplicando. ¿Qué me quedaría? 10 por 9 entre 2 factorial. ¿Y 2 factorial cuánto es, jovencitos? 2 por 1 es 2. Entonces 10 por 9 sobre 2. 10 por 9 es 90 y entre 2 sería 45. Correcto. Muy bien, jovencitos. Y esta es la manera. O sea, 45 formas se pueden escoger a los ganadores. Entre 10 personas, teniendo en cuenta que los premios son solamente 2 tablets. Recuerden, jovencitos, que tenemos que aprender a identificar si se trata de una combinación, si se trata de una variación, ¿ya? Tenemos que ver en cuenta y tener en cuenta mucho este tipo de ejercicios. Jovencitos, vamos a dejar unos ejercicios para que tú puedas hacer y de esta manera los vas a hacer aplicando la fórmula y aplicando el caso en sí, ¿no? O sea, ¿cuál caso vas a aplicar? ¿El de combinaciones o el de variaciones?